Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast, este espacio que dedicamos a la literatura, a autores y a en novedades que vamos encontrando, que vamos descubriendo en la literatura nacional, internacional, que tanto nos apasiona. Y en la revisión del pasado también, ¿no? Sí. Porque hemos leído clásicos también. Sí. Y los vamos a seguir leyendo. Y que lo digas. Bueno, me acompaña Yamit Zuluaga. Y yo soy Florencia Puddington. Y hoy arrancamos con una novedad. Es maravilloso las novedades, porque son libros que de pronto la gente no conoce tanto. Claro. Y bueno, es como una introducción, ¿no? Porque cuando hablamos de clásicos, ya hay mucha cosa que ronda en internet, ¿no? Que uno puede también buscar por aparte, pero por ejemplo en este, como hoy que hablamos de los sorrentinos, es algo muy fresco, es algo que de pronto las personas están muy ajenas a que existe. O Además, a mí me pasó, ¿no? Que estudié letras y, bueno, uno revisita en una carrera así, revisita todos los clásicos, pero después la gente te dice... ¿Y qué le puedo regalar a mi hermano? Y vos pensás, bueno, Shakespeare, Víctor Hugo, ¿no? Se te ocurren solo clásicos y es como que... No, hay que tratar de mantenerse vigente y de leer también literatura actual, ¿no? Sí, además, y eso es lo lindo también. Además también pienso que leer literatura actual también nos ayuda a leer el mundo actual, ¿no? La sociedad actual, su configuración, porque cuando uno lee, por ejemplo... no sé, a Proust, con su En busca del tiempo perdido, uno descubre como la configuración de la sociedad francesa de su tiempo. Claro, y lo que se escribe hoy es la configuración social de nuestro tiempo, que no puede ser analizada sino hasta cuando pase, no sé, en el futuro, pero nos puede dar indicios de lo que pasa, ¿no? De lo que se está moviendo. Bueno, el Me Too, de los problemas, ¿no? Las cosas que preocupan o que interesan, ¿no? En esa época. Y tener el criterio para poder dividirlo entre lo que puede valer la pena y lo que no, porque como hay mucha producción actual, sobre todo, se escribe por 10.000 formas, 10.000 medios, también diferenciar entre lo que entre lo que sería bueno que permanezca en el tiempo y lo que va a ser olvidable, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Cuando vas a una biblioteca, con una librería, me pasaba en mis épocas de juventud cuando ibas a Musimundo, no sé, esos lugares a comprar música, que querías... Bueno, quiero escuchar algo nuevo, pero no sabes cómo, dónde empiezo, dónde busco, ¿no? Sí. Y ahí es donde, hacemos nosotros nuestro aporte. Y bueno, hoy vamos a hablar de Los Sorrentinos, de la autora Virginia Hira, un libro editado en Argentina por la editorial Sigilo, que trata de una familia italiana que cae en Mar del Plata, en el siglo pasado, por supuesto, y se monta su restaurante que se llama La Trattoria Napolitana. Espera, hay que aclarar que es un restaurante que existe. Es cierto, es una historia como basada en la vida real, ¿no? Claro, ella se documentó, ¿no? Tuvo que hacer su análisis histórico para conocer la tradición de este restaurante que tiene como, 40, 50 años más. Claro, y bueno, y nos cuenta cómo esa familia y ese restaurante se inventaron los famosos sorrentinos, ¿no? Claro. Y ahí va la trama, es una novela muy como de perspectiva, ¿no? De perspectiva amplia, porque el personaje es la comida, también el restaurante, también la numerosa familia con toda esta relación italiana muy particular, ¿no? Claro, es un libro que va para atrás y para adelante. Si bien seguimos muy de cerca al personaje principal, que es el actual, el Chiche, el que administra el restaurante. Claro, que es el hijo menor de la familia y es el que llevó adelante el restaurante por más tiempo, ¿no? Aún hoy supongo que estarán sus hijos, no sé. No, sus hijos no, sus parientes. Su sobrino, bueno, sí tiene esa sobrino, no sé. Pero también conocemos como los orígenes de este restaurante, algo sobre los padres y toda la dinámica familiar en torno al restaurante, que eso es como lo lindo. Es un libro que habla de comida, habla de el restaurante y el proyecto familiar y habla de la complejidad de las relaciones familiares vinculado con esta cultura tan particular que tiene el italiano y el italiano del sur. Puntualmente. Y tan masificada, porque a veces pareciera que la gente cuando se va de su país se vuelve un embajador de su cultura, pero de una manera involuntaria. Es decir, si un argentino se va para Europa, por ejemplo, bueno, es indiscutible que su carne, su preparación de la pizza, ¿no? Todo sea
muy mostrando cómo se hace en Argentina, claro, porque es lo que uno lleva como muy arraigado. Sí, tal cual. ¿Y existen sorrentinos en Colombia? No, fíjate, en Colombia, y yo, esa es una de las razones por las que me vine a vivir a Argentina, porque yo soy amante de las pastas. ¿En serio? No y en Colombia no, bueno, por ejemplo, no sé si en Colombia, puede ser que sí, pero no es tan común que, por ejemplo, vayan más allá de fideos y macarrones, ¿no? Claro. Después lo relleno, no. La lasaña, por ejemplo, es una cosa sorprendente, porque cuando yo llegué a Argentina, yo dije, la lasaña me va a volar la cabeza, y resulta que no, porque la lasaña es de verduras y la salsa la retiene carne, ¿ves? La salsa boloñesa. Adentro tiene a veces jamón también. Bueno, pero no ves, es jamón. Carne, en Colombia, la versión colombiana de la lasaña, por ejemplo, de mi tía Teresa, que saludos así. Saludos, Teresa. Se hace la lasaña y es como un piso de pasta, un piso de carne, un piso de pasta, un piso de pollo, un piso de pasta, un piso de jamón y queso. O sea, es una bomba brutal, aturde, ¿no? Pero que uno termina como con una satisfacción eterna. Y bueno, claro, allá no hay la cultura de pastas, que es otra de las cuestiones que también plantea el libro, ¿no? Cómo los procesos migratorios, por ejemplo, hacia Argentina a principios del siglo, generó literatura. Sí. Porque, claro, esos son los italianos que vienen a hacer lo que ya sabían hacer, que es cocinar, ¿no? En este caso. Sí. Luego tú nos puedes contar, por ejemplo, los ingleses trajeron ciertas costumbres, que tú eres nieta de ingleses. Sí. Bueno, eso también, ¿no? Esos movimientos migratorios se ven representados de una manera más cotidiana o con una mecha más fina en la literatura, no en los estudios, por ejemplo, historiográficos, o en los ensayos de los procesos migratorios, ¿no? Claro, carecen de humanidad, carecen de sensibilidad, como de la cercanía, ¿no? Sí, y puntualmente Mar del Plata, que es el lugar en donde se encuadra, digamos, nuestra historia, fue un punto de absorción, digamos, absorbió muchos de los inmigrantes europeos. De hecho, si el día de hoy vas a Mar del Plata, tenés la Taberna Vasca, la Trattoria Napolitana, la Fonte d'Oro, todos los restaurantes tienen alguna connotación o española o italiana. Sí. Y eso tiene que ver con el gran auge migratorio que realmente fue muy fuerte a principios del siglo pasado y en el periodo entre guerras y hasta después en la posguerra, ¿no? Digamos. Pero de mucho, ¿no? De duplicar la población del país. O sea, fue realmente muy fuerte. Creo que más fuerte que en Estados Unidos. Bueno, habría que comparar, pero en proporción a la población existente y a la población que llegó, fue muy importante y generó una transformación que en ese momento fue repelida. De hecho, eso se observa también en la literatura, ¿no? Hay clásicos como, por ejemplo, Juvenilia, que es un clásico de la literatura adolescente, yo que sé, infantil, de unos chicos que crecen y ahí se muestra la rispidez de clases entre el europeo que llegaba, que era un europeo quizás bruto o con poca formación, y el argentino de clase que se sentía como, como intimidado, fastidiado por esta presencia con otra cultura, con otro. Nada que ver con ahora, ¿no? Que todos nos encanta decir que somos hijos de europeos. Bueno, eso pasa también acá en Colombia, por ejemplo, ves que no hay ascendencias tan cercanas. Es decir, nadie es abuelo de italianos o de españoles, es gente muy contada, porque allá no llegaron las olas. De hecho, eso que decías de la población, del incremento de la población es reinteresante, porque, por ejemplo, leía en un estudio histórico que hacia 1890 en Argentina habían alrededor de 400.000 personas, por ejemplo, y tuvo 500. Y para la final de la Segunda Guerra Mundial había más de 4 millones, 5 millones. Toda gente inmigrante que escapaba de la guerra en Europa y que había países como Argentina que hay que decirlo, es un país que siempre ha tenido las puertas abiertas y los brazos abiertos para todo el que quiera venir, ¿no? Eso es muy constitucionalmente, porque es una de las cosas que yo atesoro y que me parecen lindas de tanto que critico este país, pero bueno, en ese sentido sí, por suerte la gente recibe bien en general, ¿no? Hay buena recepción y eso es muy amoroso. Y no solo es amoroso, es productivo también, porque toda esa relación de alemanes con italianos, con españoles, con argentinos, con peruanos, con colombianos, todo eso genera cultura, genera nuevos modos de ver el mundo, tal cual. Actualiza también los debates, ¿no? O sea,
Sí. Como decía un escritor o un filósofo, ¿no? A partir del mestizaje se vuelve poderosa la raza humana, ¿no? Como que se pone fuerte. Sí, tal cual, sí. Así que bueno, pero volviendo a nuestro... Sí, si quieres podemos empezar leyendo un poco de los sorrentinos y ya entramos en la trama aquí en Contratapas Podcast. El Chiche Vespolini era el menor de 5 hermanos, 2 varones y 2 mujeres. Su verdadero nombre era argentino, pero le decían así porque de chico era tan lindo y simpático que se había convertido en el chiche de sus hermanas. Los Vespolini se habían instalado en Mar del Plata a principios del 1900 y siempre habían tenido hoteles y restaurantes. De su familia, el Chiche había heredado la trattoria napolitana, el primer restaurante en el mundo en servir sorrentinos. Los sorrentinos eran una pasta redonda, rellena, que había inventado Humberto, el hermano mayor de Chiche, bautizada en homenaje a la ciudad de sus padres. El sorrentino no tenía el borde de masa de los panzotti, ni el relleno de carne de los agnolotti, ni llevaba ricota como los capelletti. Era una media esfera con cuerpo, hecha con una masa secreta, suave como una nube, rellena de queso y jamón. De vez en cuando aparecía alguien en la trattoria que tenía el mal gusto de preguntar con cierto aire de superado: ¿el sorrentino no es lo mismo que un raviol, pero redondo? Ante esto, las mujeres de la familia ponían los ojos en blanco y los hombres se reclinaban en sus sillas y resoplaban. En desprecio, ¿no? Sí. Ya, claro, acá la novela nos indica de qué va a hablar, de comida. Es una novela que claramente tiene los alimentos como esencia. La base, porque además es un poco la base de la cultura que trae esta familia. Y cualquiera que conozca, bueno, los oyentes argentinos lo saben muy bien, pero cualquiera que conozca un italiano o un descendiente de italiano sabe un tano, como dicen acá. Un tano. La importancia fundamental de la comida en casi todo, ¿no? Las reuniones familiares siempre están cargadas de comida. La comida ocupa un tiempo que corresponde, ¿no? O sea, no puedes picar algo y nada más. Y además es ritual, claro. Claro, hay como una cosa de respetar mucho esa instancia, ¿no? Y de disfrutar mucho la comida y de ser muy conscientes, tal vez, por lo menos en la familia, mi parte italiana de la familia, ser muy conscientes del valor de la comida, tal vez por las cuestiones de la guerra, ¿no? Sí. Y las carencias que generó la guerra. Entonces, la comida no se tira, qué sé yo, cada uno tiene su... O esto de besar el pan cuando está muy duro y tirarlo como con un gesto de respeto, ¿no? Aparte, por ejemplo, una buena comida y una comida abundante es sinónimo también de progreso, ¿no? Claro. Hay como un montón de connotaciones sociales que la comida nos invita a pensar. Tal cual. También, por ejemplo, cuando uno está enfermo, ¿no? Siempre es una sopita caliente. Sí. O sea, hay muchos momentos en la vida que están vinculados directamente al consumo de la comida, porque más allá de ser una necesidad básica del ser humano, hace parte ahora de las costumbres familiares, ¿no? Sí. Bueno, eso lo hablábamos hace unos días, ¿no? Que cuando con un amigo, que cuando una pareja se pone de novia, sobre todo va a comer, ¿no? Que es el mito de que uno se pone de novio y engorda sí o sí. Tal cual. Porque las salidas son, claro, a cenar, a almorzar. Bueno, acá nos presentan también lo mismo, ¿no? Sí. Cómo la comida atraviesa todos los espacios de las familias en general, pero en particular de las italianas, porque tienen un imperio alrededor de las pastas, de la pizza, ¿no? De la comida, del vino. Bueno, eso para ellos es muy importante e internacionalmente es un sello italiano. Claro, tal cual. Bueno, y además, no solo, bueno, como la cultura de la comida es como casi el centro, digamos, me gustó mucho en el libro cómo se describe la forma en la que hay que comer las pastas, ¿no? Por ejemplo, o cómo no hay que comerlas, que es casi... o una ofensa comer, por ejemplo, cortar el sorrentino con un cuchillo, ¿no? Cuando como que la pasta tiene que ser muy tierna, entonces se tiene que poder comer con tenedor.
y cuando venía un extranjero, qué sé yo, el novio de alguna nieta al restaurante, y si pedía un cuchillo, si comía con cuchillo, todos lo miraban con cara de... También nos presenta cómo esas familias son cerradas, no son herméticas, en ese sentido. Por ejemplo, el chiche, que es el que administra el restaurante, el chiche no, el restaurante, tiene una mesa que es la mesa familiar, que por ejemplo hay un momento en la novela en el que está todo lleno y le preguntan, están haciendo fila afuera y le preguntan, pero ahí hay una mesa libre. No, esa es la mesa de la familia, no. Ahí solamente come la familia. Y claro, ese hermetismo hace que se marquen las diferencias, porque se discrimina la cultura desde donde empieza hasta donde termina. Por ejemplo, claro, quien no coma a los sorrentinos que no los corte con el tenedor, sino que le meta el cuchillo, como que ya no hace parte de nuestra idiosincrasia, ya raya. Esas cosas son como interesantes para pensar cómo es ser un inmigrante también, porque es muy frecuente, por lo menos en esas épocas de inmigración así, que también los inmigrantes trataran de preservar de alguna manera sus propias tradiciones, y entonces no trataran de frecuerar espacios. Creo que hoy también pasa, ¿no? Hay como boliches ellos, colombianos o venezolanos, ¿no? Hay como una cosa de querer, por un lado, no perder esa resguardar identidad. Las raíces de alguna manera, ¿no? Sobre todo cultural, porque hay mucha tradición al respecto. Por ejemplo, ahora no sé si lo notan los que viven en Buenos Aires, pero como el incremento de las arepas, ¿no? Por ejemplo, apareció por todos hay lados, esas bolsitas ¿no? que se llaman, harina pan, que es la harina con la que se hacen las arepas y se vende hoy. Que antes no se conseguía por ningún lado, ahora es furor, está en todas las dietéticas. Claro, eso por un lado, y por el otro, el hecho de que estos libros, a mí me encanta cuando el autor de un libro tiene un conocimiento especial que nos lo trasluce en el libro de una manera lírica. Acá, por ejemplo, la cocción de la salsa da recetas, ¿no? Porque en un momento especifica que la salsa solo se tiene que hacer con tomates de cierta forma, con cierto cantidad de aceite de oliva. Sí, cómo se regula el valor de el nivel de acidez. Claro, cuántos sorrentinos por plato, cuántos son suficientes, ¿no? Cuánto para la familia. Todo eso configura un sistema de creencias que en Argentina sobre todo es importantísimo por la migración, ya lo dijimos, pero pienso específicamente cuando leíamos Los árboles caídos también son el bosque de Alejandra Camilla, que hay un montón de elementos japoneses, ¿no? Durante los cuentos, que a uno lo llevan a aprender por la experiencia ajena, a través de una lectura muy relajada, muy fácil. En ese caso fácil. habíamos mencionado uno de los cuentos que se llamaba Arroz, y era un almuerzo de ella con su papá. Claro, ¿no? claro, tal cual. Es decir que, de nuevo, mediada la conversación y la relación de dos personas por la comida. Sí, ¿no? Y también, por ejemplo, traemos también con 45 días y 30 marineros de Nora Lange, también lo analizamos en el podcast, y cómo esa cuestión noruega en Argentina, ¿no? O sea, claro, es un país que produce este tipo de literatura, no sé si hoy está como en auge, pero encontramos muchos relatos que se diferencian, o sea, que tratan de tener como elemento atractivo una cultura diferente, porque hoy estamos acostumbrados a viajar, por ejemplo, eso antes no pasaba, hoy la gente quiere ir al mundo. En Nora teníamos el alcohol, ¿no? Sí, como claro. La bebida, esa bebida como aguardiente, ¿no? Una bebida muy, muy fuerte. También el prototipo del noruego, alto, blanco, con los ojos azules, pero azules como gélidos, ¿no? Claro, hay... Y Argentina es como una licuadora de todo eso y produce una cosas. mezcolanza, ¿no? Sí. Igual lo lindo de este libro, a mí me produjo como una sensación de calidez que me parece que tiene que ver con la forma de tratar el tema. El tema es un tema que enseguida... Es fácil. Que enseguida te interpela, por lo menos al argentino, porque claro, como todos conocemos, si no tenés un pariente italiano, tenés un amigo que tiene un pariente italiano, es decir, como que lo tenés muy cerca, ¿no? Pero por otro lado, bueno, y eligió una forma de narrarlo que me gusta justamente porque como esta cuestión que siempre se dice del estereotipo, ¿no? De que cuanto más te acercas, más compleja es la persona y más difícil generalizar, ¿no? Y me gustó cómo muestra eso, ¿no? A la familia italiana con un montón de códigos que conocemos de las películas de los mafiosos italoamericanos, El Padrino, Los Sopranos. Claro, y después atraviesa eso, ¿no? Atraviesa ese estereotipo y entra en las particularidades que son, bueno, que hacen a la complejidad de las personas, ¿no?
qué sé yo, por ejemplo tenemos, y todo contado con un tono muy amable, muy cálido, ¿no? Sí. O sea, lo lindo de este libro es que si pudiéramos organizar las bibliotecas por emociones que te generan los libros, iría ahí, ¿no? Como sí, muy en principio. Además nos cuenta, sí, nos hace meternos directamente en el funcionamiento de esta familia, ¿no? Los Vespolini, sí, desde cuestiones que uno nunca se imaginarían que se convierten también como en lo original del libro, que lo hablábamos antes del programa, sí, ¿no? Por ejemplo, el uso de palabras específicas en italiano. Tal cual. Que tenemos michadura como para decir que es como mediocre, como una connotación de pobreza, claro, pero no como tan miserable, ¿no? Como miserable, claro, que a veces es por necesidad y otras veces porque sos un miserable, ¿no? Porque sí, no querés gastar, un tacaño, mal. Sos un rata, y cómo eso se traduce a la comida. Sí. Si hay poca comida en un plato, si sirven o no café al final. Si no sirven, claro, eso es como ser miserable, ¿no? En cambio, eso es michadura. Sí, claro. Michadura. Luego tenemos que son como palabras que no es el italiano puro, sino como un lunfardo napolitano, tal vez medio argentinizado, uno no sabe. Y además que también son palabras que no son traducibles para Argentina, o sea, no son como palabras gancho, ¿no? Como esas palabras que no se le pegan, sí, como acá por ejemplo decir boludo, sí, todas esas cuestiones. Acá también, ¿no? Vemos que michadura hasta nos es difícil tratar de traducirlo, sí, y también se nota que es complejo para la autora tratar de traducirlo y ser precisa, ¿no? Para no se confunda. Que otra de las palabras también que me encantó, que ella se detiene en describir y en explicar cada uno de estos términos que va incluyendo, sí, y después se los apropia y los sigue usando, claro, es michadura, a lo largo del... o catrocho y catrocha, ¿no? Que es como medio catrollo, varón, es gay o refinado, sí, ¿no? Sí. Y catrolla, mujer, es como fufurufa, ¿no? Sí, como medio medio fácil, ¿no? La mina facilonga, que tiene como mala reputación. La coqueta, la que insinúa, sí, bueno, eso. Y así otro montón de palabras, ¿no? Siacuado, siacuada, que es para quien es medio lánguido, insulsa, ¿no? Pero insípido, como unas pastas sin salsa, ¿no? Claro, como ¿no? algo como así. Una persona de esas que no tiene cara de nada, ¿no? Sí. Que no sabe cómo... Sí, totalmente. Y bueno, ahí nos vamos encontrando con cada personaje, y es lo que tú dices, uno encuentra una complejidad individual, sí, que es un lenguaje universal. Sí. Digo, uno cuando empieza a ver, por ejemplo, las aspiraciones, las ilusiones de cada personaje en una familia que ya está realizada, es decir, no son personajes que prevén un futuro diferente al que ya tienen, o sea, no se salen del restaurante. El restaurante ya es como su éxito comercial, sí, en el sentido en que es lo que les da dinero. Después todo pasa por las relaciones interpersonales, sí, y los dramas familiares, ¿no? Que ese se casó con aquella, que se trajo un novio que a nadie le gusta, que sí, eso es maravilloso. Creo que lo más reconocible también es la forma de relacionarse hacia el interior de la familia, ¿no? ¿Cómo es la dinámica familiar? Que es muy representativa de, por lo menos, los modelos que uno conoce italianos. Por ejemplo, el hecho de que haya siempre un referente masculino, que sí, la jerarquía. Claro, que tiene una jerarquía especial y a quien se le pregunta o a quien se respeta de una manera particular, ¿no? Y además que es el en proveedor, este caso, ¿no? En este caso es Chiche Vespoli, porque su hermano mayor falleció joven. Sí, igual es interesante ver lo que tú dices, porque Chiche es el menor de la familia, o sea, por rango de edad no sería el más importante, porque si tenemos el que funda el restaurante y el que diseña los Es decir, son 5 hermanos, ¿no? Reiteramos, Humberto, por las dudas. Tenemos a Chiche, que es el menor. Humberto, que es el mayor, que es el que inventó los sorrentinos, además. Y después hay 2 mujeres, que son las que más bueno, Humberto fallece muy joven. Sí. Hay un tercer hermano, o bueno, otro hermano varón que no tiene. Es como la oveja negra, ¿no? No hace parte del mismo sistema familiar, acá que están todos encima de todos, todos pendientes de todos. Sí, y hay algo medio negativo en eso. Sí. O sea, no digo que sea el traidor, pero como acá la familia es tan importante que quien se autoexilia de la familia, o sea, desaparece de todo, incluso hasta pensamiento, nadie piensa, nadie se dirige al chabón. Quien tiene una relación más distante es como que, ¿por qué, no? Como que no hace parte, no es italiano. Sí. Y entonces los personajes que más frecuentan la trattoria son Chiche y sus 2 hermanas, pero te das cuenta que Chiche es el mandamás, ¿no? Si bien el restaurante familiar es el que se hace cargo y el que le hereda,
y cómo Carmela y Electra es como que son sus satélites, ¿no? De alguna manera. Son como, claro, serían como socias, como accionistas, pero la cabeza es el Chiche, y eso era a donde iba, ¿no? Pero trasladado por fuera de también, ¿no? Para las relaciones interpersonales que no tienen que ver directamente con el restaurante, también funciona así. Entonces eso es muy muy clásico, por lo menos es muy Don Corleone. Todo el mundo va y le pregunta a Chiche si le parece, si no le parece esta decisión, porque aparte hay una cuestión de proveer, ¿no? Chiche es el que provee, o sea, es como la seguridad económica de la familia, tanto así te dice en el libro que todos los familiares, por ejemplo, cuando pasaban crisis económicas, que estaban mal, iban a almorzar y a cenar al restaurante, Chiche no les cobraba nada solamente porque eran familia. Es que esa es como la contracara, ¿no? Por un lado tenés esta estructura tan autoritaria, ¿no? Con una persona que es el gran referente familiar y con una cosa medio vertical y medio machista en un punto, porque hay una autoridad masculina que es la que rige, pero por otro lado hay una abnegación absoluta con la familia, que incluso si se pelean después ante un problema grave, se dejan a un lado cualquier rencor, que además hay muchos todo el tiempo, ¿no? Digamos. Tanta gente es imposible que no. Claro, son medio telenoveleros, pero después ante un problema la familia es lo primero, ¿no? Y el valor de respetar un código interno, más allá de cualquier polémica personal que pueda haber, ¿no? Eso trasciende, es una parte como de esos valores que muestra el libro, ¿no? Sí, como la base es la familiaridad, entonces todo lo que venga a romper con esa línea es rápidamente superado, o no puede durar tanto. Me acordaba mucho el asunto del valor de las mujeres, ¿no? Que claro, tradicionalmente en el libro, y también se plantea así a partir de la construcción de los personajes, los hombres son más aplacados, los hombres son como los que toman las decisiones fuertes, ¿no? Como esa vena masculina. Y a las mujeres se les relega a la histeria. En principio son las escandalosas, las que se quejan, las que se agarran a pelear entre ellas. Y también las que están un poco relegadas del negocio desde lo administrativo, porque ninguna es cajera, ninguna la dirige. Son ayudantes de cocina, supervisora del salón. Conocen mucho la parte culinaria. Sobre todo, por ejemplo, hay una mujer que también es un valor que se pierde, ¿no? Que hay una mujer que muere, una de las hermanas, Electra, y muere con 1.000.000 de recetas que nadie más sabe. O sea, aún siendo yo una mujer y estando como en un segundo plano desde lo importante, con ella se muere un montón de cultura, porque ella es la que cocinaba cuando habían eventos familiares, le cocinaba cosas que ella sabía hacer. Que no estaban además en el menú de la trattoria. Claro, ¿no? Correcto. Recetas personales, qué sé yo. Y todas tradicionales, postres, qué sé yo. Y claro, no sé acá, pero acá no se puede decir que que es una novela machista, no, es una cultura que está configurada de esa manera. Es que eso es lo que me gusta, ¿no? Como que con el mismo tono cálido te muestra estos contrastes, ¿no? Sí, tal cual. Que además nadie está exento de ellos, ¿no? Entonces, de la misma manera que cuenta, qué sé yo, este vínculo así tan, digamos, que nada puede romper del código familiar, por otro lado también narra este episodio en la infancia de Chiche, cuando a los padres les parecía que era un poco amanerado y entonces había que tratarlo, educarlo, ¿no? Para que no tuviera problemas en el futuro. O sea, es como esto que decía Freud, ¿no? Que le responde una señora que le escribe porque su hijo parece que es muy amanerado y le dice, bueno, no sé, ¿por qué usted no lo trata? Y Freud le responde algo así como, mire señora, la verdad yo entiendo que si su hijo es gay no se le va a hacer la vida fácil, pero es quien es y eso no es una enfermedad, ¿no? Claro. Es como que se prevé que lo que venga sea mejor y no tenga dificultades. Porque ahí tenemos tiene que ver punto, obviamente, claro, con el contexto de época, ¿no? Pensemos que es un periodo pre-peronista, o sea que estamos antes de los 40, ¿no? O en los 40 por ahí. Y había otras concepciones, ¿no? De la homosexualidad y el machismo y el lugar de cada uno. Además, ¿no? Porque Chiche es homosexual, pero nunca se pone de manera explícita en el libro. Uno se empieza a dar cuenta por las pistas, ¿no? Porque tiene este amigo Pepe que siempre va al restaurante, con el que viaja a Europa cada rato. Sí, ya me parece un poco sospechoso que siendo una familia italiana, que todos tienen 50 millones de hijos... Sí, él no tiene nada, y vive solo encima del restaurante. Vive solo, sabemos que es como muy prolijo, qué sé yo, todas cuestiones que uno asocia.
súper social, súper extravagante, ¿no? Tiene todas las características pero que se pueden también confundir con un italiano, o sea, no son propias del mundo homosexual. No necesariamente, claro, sí. Pero bueno, después se narra este episodio y a uno le queda como totalmente claro, ¿no? Sí. Igual a uno le queda totalmente claro, pero a partir de sutilezas. Por ejemplo, cuando se muere Pepe, el que es el novio de Chiche, él se encierra a tener un luto de 2 o 3 semanas, ¿no? Es como todo ese dolor también, o sea, incluso cuando se muere, o sea, es la incapacidad de Chiche por hacer público su situación, porque todo el mundo lo sabe, pero nadie lo comenta. Claro, ¿no? Y él lo vive también de una manera privada, pese a que es muy evidente, ¿no? Él tiene su luto solo, sin nadie que ni siquiera lo interrumpa. Exacto. Él se va a viajar con Pepe solo. O sea, su relación se reduce a un vínculo privado en el que todo el mundo sabe la verdad, pero nadie va a hablar de eso. Porque aparte queda mal, ¿no? Exacto, o sea, es ¿no? como medio y de hecho, cuando se pone de manifiesto eso, esa incomodidad con esa situación, es cuando se describe a uno de los sobrinos, ¿no? Que creo que es el hijo de Carmela, que no le gustan los homosexuales, y cuando alguien sugiere, bueno, pero Chiche, él dice, bueno, pero es la familia. Igual no dice homosexuales, no dice catrocho. No, dice catrocho, que es una forma a mí no me gustan los catrochos, excepto mi tío Chiche, ¿no? Sí. Claro, porque Chiche porque es como la cabeza, familia. Es el que hay que admirar. Y nadie va a ponérsele en contra a Chiche, porque además es, insisto, el mandamás de la familia, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, ese es el otro episodio que sirve como que para reflejar esta dinámica familiar cuando Carmela intenta poner su propio restaurante. Y copiarle a los sorrentinos. Y además... Es una pilla. El momento de quiebre es cuando sirve 8 sorrentinos en vez de 6, que es la medida que Chiche... La medida que... Y ahí eso se percibe como una declaración de guerra, ¿no? Sí. Bueno, me gusta porque te muestra cómo estallan todas estas emociones que parece que siempre están a flor de piel, ¿no? De la envidia, los celos, la competencia. Y siempre los roces son como la gota que rebosa el vaso, porque todos siempre evitan tener disputas, siempre. Pero bueno, hay cosas que ya exceden como la paciencia, la familiaridad y se agarran. Tanto así que, por ejemplo, cuenta que el restaurante la gente entra a cenar o a almorzar, pero todos intentan ponerse cerca de la cocina que está al aire libre, porque ahí es donde pasa el show principal, que son los agarrones, ¿no? Las peleas, a los gritos de los italianos, allá en la cocina, mientras está todos divirtiéndose y comiendo al mismo tiempo. Claro, como esa particularidad. De hecho, bueno, he recibido testimonios reales de gente que visitó la trattoria cuando Chiche estaba vivo. Sí, mira. Y me dicen que es cierto, como narra esta novelita, que Chiche se acercaba a todas las mesas, a él le gustaba conocer a la gente que iba a comer, a sus clientes, digamos. Así que se te sentaba en la mesa y tal vez te sacaba conversación, si estabas solo, cómo era tu vida. Y te contaba un cuento italiano. O te contaba algo él. También porque también lo describen como una persona que hablaba de todo, ¿no? Que tenía esa capacidad de tocar cualquier tema y decir algo interesante, que no era pesado en su diálogo, ¿no? Y que era un ser querido, era una persona simpaticísima. Sí. Bueno, Virginia Ira, que es lindísimo porque es una chica muy joven, que su novela es maravillosa, por supuesto. Vive ahora en Estocolmo, se dedica a la traducción. Claro. Lo curioso también me gustó, porque ya que estamos hablando de la inmigración, es que ella tiene un apellido japonés y que es descendiente de japoneses. Entonces, seguimos con la mezcla, ¿no? Otra cosa que iba a decir antes de que tiramos la notona, para que no se me olvide, también ustedes que van a leer el libro, también piensen en toda la cultura popular que atraviesa el libro, ¿no? Se habla de Sofía Loren, de las actrices, de la música, todo eso está muy presente en el libro, no solo la comida, sino el cine, por ejemplo, también está mucho en el libro, la fotografía. Que tiene que ver también con la transformación que sufrió Mar del Plata desde que se instala la trattoria napolitana por primera vez hasta la época de Chiche, ¿no? Sí. Porque primero lo llevaban adelante sus padres en una época de gloria de Mar del Plata, que nació como una ciudad turística, pero asociada a un turismo un balneario de clase, aristocrático, ¿no? Claro. Y que después de los 40 se transformó al revés, en el lugar de turismo popular, con estos viajes que se hacían en la época de Perón y cómo se promovía también. Bueno, había viajes para que los niños conocieran el mar y bueno, este tipo de cosas así como de corte populista, pero que hicieron, bueno, toda una cadena de hoteles también
más económicos y bueno, y demás. Entonces, cómo cambia también el público de la trattoria, y eso es algo que no les gustaba al principio, es verdad, ¿no? Sí. Como que a ellos les gustaba también tener ese público. Aparte, claro, es una historia que asciende y desciende siendo leales, ¿no? Siendo leal, o sea, ellos son leales a su restaurante italiano. Claro, lo que tú dices, ellos no, por ejemplo, en un punto no quieren ni ponerle al restaurante ni milanesa, ni hamburguesa, no. Ellos quieren conservar lo que en principio es, ¿no? Sí. Que es conservar su país. Tal cual, hay como algo de identidad y que es irreproducible, y también con ese mismo criterio se cuestiona la idea de poner sucursales, cuando empieza a ser... no sé, la competencia empiezan a poner restaurantes de pasta también empiezan a poner sucursales, y Chiche está indignadísimo, como que no sí. Voy a hacer eso. Aparte solo hay uno. Exacto. Y bueno, nada, tú me estabas diciendo que la autora es descendiente de japoneses, pero nació en Bahía Blanca, tiene más o menos nuestra edad porque nació en 1983 y ahora vive en Europa. Bueno, esta es su primera novela y bueno, es una novela hermosa. Es un tesorito, de verdad, muy recomendable. Y además de esos libros que son agradables de principio a fin, que no hay golpes bajos, que no hay tristeza, ¿no? Sí, acá todo se mantiene en un ambiente muy colorido, muy pintoresco. Sí, muy colorido, tal cual. Y optimista, ¿no? Siempre, claro, no tenemos puntos tan bajos como para sentirnos tristes. Sí, así que bueno, muy recomendable. Sí. Muy lindo para regalar, además. Sí, completamente. Seguro que va a gustar. Y da hambre el libro. Y da mucha hambre, sí. Así que cómprenlo y compren también Sorrentinos. Claro. Y bueno, ¿algún comentario más? Porque se nos había quedado. No, simplemente eso. Bueno, que me dieron ganas después de este libro de hacer alguna serie de libros sobre comida. Sobre comida, sí es. Y bueno, siendo esto todo por hoy, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros en cada programa. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram Contratapas Podcast y en Facebook también Contratapas Podcast y en la página web www.outfields.com en la sección Contratapas. Un placer estar con ustedes el día de hoy y hasta la próxima, Flor, hasta la siguiente lectura. Chao.